No lo dices, pero se entiende, y por eso, sobre todo en todos los movimientos sociales, podríamos llamar allí de extrema izquierda, del movimiento Ocupa, toda esa gente se utiliza el femenino genérico, ese femenino genérico, ¿no? Entonces el otro día estaba en directo en televisión no de Podemos, y le dijeron a otra que había tenido una agresión, y él dijo, ¿qué te parece? Y dijo él, ¿qué me parece? Que me parece que estamos indignadas, si tocan a una, nos tocan a todas, dijo él. Y suena bien, que decir, si tocan a una persona, nos tocan a todas las personas. A mí eso me parece que es utilizándolo así, ¿no? Una manera. Y luego es verdad que últimamente se está haciendo, y esto lo tiene muy estudiado Mercedes Bengoechea, el femenino como universal, y eso es curioso lo que está pasando. Por ejemplo, tiene ya unos ejemplos, no sé si los tendré por ahí, buenísimos, y mira, una innovación radical. Bueno, pues pongo dos ejemplos para no enrollarme. Pone, por ejemplo, Michelle Bachelet, la mejor presidenta que ha tenido Chile. Pues es la única, pero no pone el mejor presidente, pone la mejor presidenta. Y nace Sofía, la séptima nieta de los reyes de España. Vaya, no sé por ahí, pero bueno. Nace Sofía, la séptima nieta. Bueno, pues es que la mayoría son niños, pero dice la séptima nieta. Antiguamente se diría el séptimo nieto, ¿no? Bueno, cosas que están cambiando, ¿no? Yo creo que hay una cosa que es verdad, nos queda muchísimo, pero lo que hemos conseguido es impresionante. Lo digo, el cambio se nota en todo. Yo no creo que haya un festival hoy que allí no oigas en las noticias. Se otorgarán los galardones a los actores y actrices, que antes no se decía para nada, ahora se dice muchísimo. Bueno, sigue habiendo muchísimos horrores, me estoy poniendo optimista y positiva, pero hay muchas cosas que se notan muchísimo. Mirad, tengo dos ejemplos que les separan unos años, casi tan complicado como una mujer, pero puntual, y era un reloj. Entonces, casi tan complicado, y dice, desde 1868 y mientras siga habiendo hombres, muerte. Hay uno que pone en una carta, le comunico que soy varón, bastante complicado e impuntual, ¿no? Pero mirad que es un tiempo después, el anuncio de Pamplona, mira, ven a Pamplona, si vienes te quedarás. Entonces es un anuncio y pone, ven a Pamplona, si vienes te quedarás alucinado, maravillada, flipado, encantada, boquiabierto, fascinada, asombrado, impresionada. Ven a Pamplona, si vienes te quedarás. No me diréis que no se nota en tantísimas cosas, y eso, y luego una vez que nombras en clase, por eso las docentes y los docentes, en clase es increíble, una vez que lo haces, no hay vuelta atrás. Tú dices así, y luego cuando digas, bueno, ahora todos vamos, dicen, entonces nosotras nada, entonces porque te dicen tus compañeras y tus compañeros, pero tú qué haces en clase, que cada vez que eso dicen, pues entonces nosotras no, eso de... Y porque una vez que lo haces, que se sienten nombradas, y porque además en esa primera etapa, cuando antes de que se nos socialice, por eso os decía cómo servía a los animales, es impresionante, y eso os lo dirá cualquier maestra o maestro de primera etapa. Tú le dices el siguiente y hacen ellas la siguiente, cuando tienen 4 años, o mira, me dio esto el entrenador para papá, me contaba una, y ahora me lo meto para... No, dijo los padres. Dice, hombre, pero... Dice, es que de las madres no dijo nada, pero eso es esa edad, luego no, luego aprendes, es como las agresiones. Cuando son pequeñas, es como, me espió en el baño, me levantó la falda, me tiró del pelo, Cuando ya tienen 15, ya oíste tantas veces eso de, bueno, anda, algo habrás hecho tú, o ya se sabe que los chicos son muy pesados, anda, sí, y entonces disminuyen las quejas cuando hay una acumulación y son muchas más, ¿no? Entonces, lo de cuando son pequeñas es como cuando aprendes lengua. A ti te dicen, castellano, de cantar, canté, de amar, amé. Pues tú dices, andé mucho. No se dice andé, se dice anduve, porque es irregular. Entonces te aprendes la norma. Pero primero te salió la lógica. Entonces a los 4 años vas al hospital, te ausculta una mujer con bata blanca y tú la llamas la médica, porque te sale la lógica. Luego ya, como se dice, primero aprendemos a distinguir, y luego nos dicen que el masculino también engloba al femenino, con el efecto automático de que dejamos de ver a las mujeres, ¿verdad? Bueno, ya me estoy enrollando entonces. Teresa, quería comentarte algo del Tribunal de la Inquisición de la Lengua, la Real Academia Española. Las versiones femeninas de las profesiones muchas veces eran definidas como esposa de,
La La alcaldesa. jueza era la esposa del juez, la alcaldesa, la Y la farmacéutica. regenta era la mujer del regente de los 10. O sea que era un título vicario, no se obtenía por sí misma, sino que si Tal te cual. casabas tenías el título. Tal cual, eso es tal cual. Y sigue habiendo ese trabajo de Mercedes Bengoechea y de Lledó del diccionario es impresionante, porque va por todas las partes, las dos lo hicieron hace ya bastantes años, y es increíble todo eso que dices, de cómo era eso, alcaldesa, la mujer del alcalde, con todas. Y claro, cómo están, por ejemplo, definidas las cosas. Hay una cosa tremenda que todavía existía hasta el 2015, que era violar era gozar carnalmente a una mujer contra su voluntad. Ahí pegaba la palabra gozar, pegaba esa palabra ahí, es que de verdad. Hay algunas de las cosas que se cambian y otras que no. Yo tengo una consulta en relación al diccionario, en relación a las acepciones, que son las que más me preocupan, porque las acepciones no son las que dan la definición, sino las que dan el uso. Y al día de hoy, bueno, ha habido en España, hará 4 o 5 años, toda una disquisición alrededor de las acepciones de gitano y de gitana, que terminaron siendo incluidas y que fueron como muy movilizantes por parte de la colectividad. Sí. Pero en relación a las mujeres, estas, si bien es cierto que ha habido avances, estas no lo son tanto. Y entonces aparecen estas excepciones que no solamente son para la lengua castellana, digamos, formal, sino para la lengua que se habla en América, en relación a las interpretaciones de los mamíferos cánidos, como lo llamo yo, que son la de perro y zorro, y además la Real Academia tiene una fijación con el 7º puesto, porque siempre somos putas en 7º lugar. Y lo mismo, véanlo, somos putas en el 7º. Zorra y perra está en 7º. Exacto. Lo cual, y creo que si uno busca la lógica matemática debe aparecer en otra, pero yo la encontré en esa. La magia pitagórica. Pero sí, pero claro, debe tener alguna lógica. Sí me preocupa esta situación porque, por ejemplo, la acepción en relación a sexo por las mujeres sigue siendo la debilidad. Esto a día de hoy, consultado recientemente. Femenino, sexo de... Exactamente. Entonces sí me preocupan estas acepciones porque esto se conjuga con la gramática vigente, en donde no se puede utilizar el todos y el todas porque cae en el circunloquio. Y además hay un capítulo específico después de la intervención del informe del Bosque, como que salió a reafirmarse, regodearse en sí misma la Real Academia de nos vamos a ahí seguir ha cagando en pasado ti. lo que le contesta Mercedes Bengoechea, porque hay un vídeo buenísimo de 4 minutos así. Mercedes Bengoechea, como lo ha leído, como las que nombro, sobre todo estas dos, Bengoechea es la decana de la Facultad de Filología de Alcalá de Henares. Además va a misa. Y dice ella, yo tengo el enemigo dentro, dice ella. Porque claro, son todos filólogos y filólogas que creen que tienen la propiedad de la lengua. Entonces ella dice, yo es que tengo el enemigo en casa, entonces es exagerado. Pero yo dice, pero hoy en día ya es difícil que, fíjate, lo cuenta saliendo al paso de Del Bosque y tal, porque ella también hizo una guía para el Poder Judicial, y ella dice, si yo digo, este año tengo un grupo de alumnos de Rusia buenísimos. Si digo eso, todo el mundo ve chicos, pero es que ya lo ves. Yo tengo que decir, oye, tengo un alumnado ruso muy bueno este año, o tengo un grupo de chicos y chicas de Rusia buenísimo. O sea, si yo digo un grupo de alumnos rusos, todo el mundo ve hombres. Ya los ves, es que ya los ves. Con eso y con otras. Yo, por ejemplo, con el tema de la ley del matrimonio, por ejemplo, el otro día oí una canción popular en Asturias que dice, se van a casar dos vaqueiros de la zona de los vaqueiros, una zona de Asturias que se llaman así, ¿vale? Y dice, van a casarse dos vaqueiros, tal. Y yo pensé, inmediatamente en dos hombres. Inmediatamente, y ahora oigo los novios y de verdad veo dos hombres, es que ya los veo. Porque detrás de novios, pues yo veo el masculino. Entonces, como se pueden casar, antes como no se podía, todavía. Pero la realidad y la palabra pues, ha cambiado. Entonces, pero yo, por ejemplo, lo de que dices de Cecilia, no es que no le dé importancia, tienes toda la razón en lo de las acepciones. El problema es que me parece más fácil que lo del masculino genérico, de cambiar, más fácil. Pero
No porque no choquemos con la misma academia, sino porque realmente lo uno afectando al léxico todavía, pero lo que afecta a esa estructura que ellos ven, que es que el otro día, no sé si visteis lo de Francia, pero es impresionante, porque una profesora se le ocurrió sacar un manual para un uso no sexista del francés, y no, está la Real Academia, bueno, la Real no, que allí no, la Academia, pero como fieras, ¿no? Porque y esto, la cantidad, ahora, es verdad que hay ya muchos artículos de periodistas hombres y de hombres en general escribiendo cosas de hombres que también cambiaron mucho en esos temas, no por supuesto Javier Marías y estos que esos no tienen remedio, pero hay varios artículos, hay uno que ganó el premio de ensayo que se llama Sin pelos en la lengua, y un periodista que se llama Isaías Lafuente, que está en el paso de lo del bosque, muy bueno. Hay un artículo muy bueno también de otro periodista, bueno, en fin, que hay cosas de gente que va cambiando porque se da cuenta de que realmente no está. Es que llega un momento que es que el lenguaje te engaña, te despista. Es como, yo una vez tuve que ir a la cárcel allí en Valencia, y es una ciudad penitenciaria enorme, iba a ver a una mujer y yo no sabía dónde estaba, yo entro allí, hay muchos edificios y hay uno que dice preventivos, y como dice preventivos, pues yo pensé que ya no estaría, porque preventivos, y seguí caminando, y al final sí, en preventivos también estaban, pero solo con que me hubieran puesto, fíjate, vagas, ya hubiera entendido que había mujeres. No pensé que preventivos y preventivas estaban al mismo cabello, porque además me sonaba cárcel, pues separados, ¿no? Pues la palabra me despistó, o sea, y es bueno. Usted dijo al principio que que se acaba de jubilar como docente, entonces, yo no comparto con Diana que también somos docentes, y ¿cómo quería saber, en su experiencia, si usted corregía a sus estudiantes cuando ponen el genérico, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, en los trabajos muchas veces les hacemos ver, no están Pero, poniendo... ¿eres docente de qué nivel y eso? No, es la universidad y es una materia que se llama filosofía feminista. No lo hacemos ahí. Digo que incluso a veces me ha pasado en otra, que no es filosofía feminista, en introducción a la filosofía, muchas veces yo corrijo y les digo, no, pero bueno, pongan varones, que nosotros usamos, no puse en el hombre. Yo les hablaba todo, que encima tenía que hablar del género gramatical y tal, y incluso les llevo textos y les digo, mira, esto en bachiller que se van a examinar de selectividad, yo digo, mira, esto no pasa en el examen de selectividad, porque esto afecta además a la coherencia textual, a cosas que les dan mucha importancia, y es un texto, por ejemplo, que está hablando en impersonal todo el tiempo de, uy, cómo está el tráfico, por ejemplo, ¿no? Que afecta a todas las personas, se aparca tal, se no sé qué, se circula no sé cómo, ahora que estamos, todos son impersonales, y de repente dice, ¿y cómo estará la gente? Que el otro día, no, eso lo digo yo, no. Y no le dejan a uno ni parar para que se baje la mujer a ver un escaparate textual. Ese uno, de una patada, nos acaba de sacar a todas del genérico. Había un texto impersonal en el que de repente descubre, porque si él escribiera de su manera subjetiva, fíjate cómo estará, que otro día fui con mi mujer al centro y en un momento que aparqué, bueno, lo del escaparate podía haber sido mirar la rueda, pero bueno, vamos a quitarnos los estereotipos. Bien, se bajó mi mujer a ver un escaparate y me cayó una multa, eso puede contarlo. Lo que no puedes hacer un tema sobre el tráfico y de repente no le dejan a uno, como si al volante solo van unos, y a la unas que se bajan a ver un escaparate. Y ese yo les explico en clase. Eso no pasaría, no debería pasar, porque se produce por culpa de ese fallo en la coherencia, se produce por el sexismo del idioma. Entonces yo lo intento, pero corregirles hasta eso no podía, porque a los 15, 16 me parece imposible. Yo intentaba hacer lo que podía con eso, pero en la universidad es distinto. La universidad creo que es distinto, ya sí. Una consulta, perdón. Cuando estaba diciendo el alumnado ruso, para tratar de, además de concientizar a las demás personas de la diversidad del lenguaje, a mí a veces me pasa que, incluso a mí, digo, que tengo en la conciencia tan instalado que el todos a veces es masculino. Yo cuando dicen alumnado ruso sigo pensando en que es masculino. Es que tú no vives alumnado con una palabra genérica, ya entiendo. Es que verás, cuando decimos genérico,
yo dije antes, claro, es que también depende de los sitios, es que es lo que tiene el castellano también, que claro, no es lo mismo en unos sitios que en otros, por 400 millones de personas, pues no, pero, y a lo mejor allá lo usamos no. Las palabras que yo digo genéricas reales es porque a mí me parece que influyen, y no importa su marca gramatical, no importa, o sea, no importa que sea el alumnado o la gente, no importa el pueblo argentino y las víctimas, no importa el vecindario o la ciudadanía, no me importa la marca gramatical, porque lo que me importa es que la palabra realmente es genérica. Yo oigo el pueblo argentino y yo veo toda la variedad que tenga el pueblo argentino, oigo los argentinos y no, veo los hombres, ¿me entiendes? Pero no, ahí no me importa la marca gramatical. Luego hay muchas palabras, eso me recordó lo del idioma, porque siempre pienso cuando... hay un poema muy bonito que hay de Neruda, ¿no? Que dice que los españoles llegaron acá y iban robando, arrasando, quemando, violando, todo lo que hicieran, ¿no? Pero se les iban cayendo de las armaduras unas piedrecitas, ¿no? Brillantes, que eran las palabras, ¿no? Neruda dice muy bonito, nos robaron todo y nos dejaron todo porque nos dejaron las palabras, bueno, que era bonito, pero en fin, nos robaron todo, era real, ¿no? Pero y nos dejaron las palabras, por lo menos, pues sí, tenemos un idioma que nos permite hablar con 400.000, la lengua más hablada, porque ya sobrepasó al inglés, ¿vale? Pero se habla muy distinta, claro, a más hablantes, más variantes, y a veces yo me doy cuenta que pongo ejemplos que nos sirven y así, ¿no? Allí, por ejemplo, hubo mucha polémica con la palabra miembra, ¿no? Y volvemos a lo que decía antes, de la cuestión de mala fe, que se niegan a escuchar y tal, porque piensan que nos referimos al sexo gramatical de una parte. Yo no digo que me rompí el brazo este, y digo que me rompí el miembro, como es brazo, superior izquierdo, o la miembra, porque es pierna. No, yo digo el miembro izquierdo, superior, inferior, no te digo el miembro que tienen, ¿sabes? Eso lo tienen aquí. Pero, pero sin embargo yo como mujer... Inferior derecho. Sí, pero yo como mujer puedo ser miembro de lo que me dé la gana, sin que la lengua le suponga ningún trastorno. Como somos muy creativas, puedo ser socia, integrante, participante, pero si quiero ser miembro, y ahí volvemos al eurocentrismo del idioma, que yo siempre se lo cuento allá, porque claro, de propiedad del idioma 40 millones no es nada, que solamente México tiene muchos más hablantes que... y solo Nueva York tiene más hablantes que Madrid, por cierto, bueno, pero, de castellano, pero en Panamá, dice la Constitución, los miembros y miembros del Parlamento. Si no mirásemos solo para el ombligo de aquel paísín que está ahí en Europa, pues resulta que en Panamá, en más países se dicen miembros y miembras, es decir, no pasaría nada, si el idioma no sufre nada, no le pasa nada. Pero claro, insisto, como mujer, no porque me rompa la pierna es la miembra, porque también son ganas de no... ¿Cuáles son las experiencias más exitosas, Teresa, a lo largo de los últimos 20 años en los que se ha empezado a hablar del sexismo en el lenguaje? Los protocolos, es que vos conocés algún país, alguna posibilidad donde con las escuelas o en los medios de comunicación estos protocolos y estos talleres y capacitaciones hayan realmente logrado modificar el uso del lenguaje? Yo creo que se modifica bastante. El problema es que estamos hablando de idiomas muy diferentes, ¿no? Entonces, claro, es muy distinto que sea en inglés o que sea tal. Yo creo que aquí lo que más se modificó, quizá, bueno, concretamente allá, en el Estado español, fue la feminización de las profesiones. Eso es difícil que hoy día la gente no diga, bueno, hay de algo. Y está muy generalizado, incluso jueza, que es más... Pero en los medios hubo una experiencia, sí. ¿no? En los medios hubo una experiencia de la televisión española donde hubo una capacitación. Bueno, ahí, en los medios en general, es decir, para profesionales de medios de comunicación, de televisiones, periódicos, sí, hubo bastantes. ¿Se logró modificar? Es que es lo de siempre, en alguna gente. Es que las cosas no pueden ser... A ver, es como en la enseñanza. Si la feminista del instituto le dio por cambiar los rótulos y poner, para que no diga... El cambio no fue institucional. No, porque como no se hace, y aunque lo fuese, fíjate, mira, por ejemplo, allí, en los lugares donde hay dos lenguas, fue obligatorio capacitarse en las dos lenguas.
fue obligatorio capacitarse en nuevas tecnologías, ¿no? Antes escribías las notas en unas hojas así y luego tal. Pero esto no es obligatorio. Y como precisamente va a depender de la buena voluntad o no, pues sí que cala en los medios, hay muchas periodistas, pero es que hablando de si fue institucional, mira, por ejemplo, España firmó concretamente, uno que se llamaba Marcelino Oreja, en 1986, imaginaros, en el Consejo de Europa, en nombre del gobierno español, firmó el Comité de Ministros del Consejo de Europa, subrayando el papel fundamental que cumple el lenguaje en la formación de la identidad social de los individuos y la interacción entre el lenguaje, convencido de que el sexismo que se refleja en el lenguaje en la mayor parte de los Estados miembros del Consejo de Europa, que hace predominar lo masculino sobre lo femenino, constituye un estorbo al proceso de instauración de la igualdad entre mujeres y hombres, porque oculta la existencia de las mujeres, que son mitad de la humanidad, advirtiendo que el empleo del género masculino para designar a las personas de ambos sexos, y aquí diríamos o más, pero bueno, de ambos, provoca en el contexto de la sociedad actual incertidumbre respecto a las personas, hombres o mujeres, de qué se habla. En el 86 provocaba incertidumbre. Bueno, pues recomienda a los gobiernos de los Estados miembros que fomenten el empleo de un lenguaje que refleje el principio de igualdad. Es decir, recomienda. Y yo, por ejemplo, así como pienso que el lenguaje coloquial de las personas, cada una, depende de tu voluntad, creo que el lenguaje institucional hace muchísimo que tenía que estar cambiado, pero cambiado de arriba abajo. Sería imposible decirle a presidente en ningún sitio, ¿no? Pero yo me matriculé en un curso, siempre cuento, en la Universidad de Alicante, y al llamar me dicen primero: us donem la benvinguda a la Universidad, os damos la bienvenida a la Universidad de Alicante. Y a continuación pasa al castellano y dice: bienvenidos a la Universidad de Alicante, que podrían haberse ido, oye, pues no. Es decir, en catalán les pareció bien ponerlo y en castellano volvimos al masculino. O sea que depende de la... pues yo sí en mi instituto tenía algún compañero y alguna compañera que lo hacía, pero claro, depende. Acá tenemos una asociación de mujeres jueces de la Argentina. No son juezas, son jueces. Se llamaron así, a pesar de que es una organización relativamente nueva. Y ellas se quisieron llamar así. Sí, Carmen Aljibay contaba eso, que era por la sigla, que la sigla, al ser la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, es AMJA, y que si hubiera puesto Asociación de Jueces Argentinas, hubiera sido AJA, y que todas hubieran cargado esa asociación. Eso fue lo que yo le escuché decir pues fíjate, a ella. Eso nos lo dicen con lo de las AMPAs, ¿no ves? Claro, Que el AMPA suena al AMPA, del grupo de gente que se dedica a la delincuencia, pero es con H, pero bueno, el AMPA. Pues allí cuando cambiamos APAS por AMPAs nos dijeron lo mismo, ahora ya se olvidó a todo el mundo. De todas maneras, este tipo de profesiones que sino que tienen cierto prestigio social, siguen siendo utilizadas en masculino. Porque quienes hayan tenido la experiencia de recibir el telegrama para las últimas elecciones para ser autoridad de mesa, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, la jueza María Romilda Servini, sin el cubrir ahora, decía juez federal de la Nación. Sí, hace 2 meses y me llamó como presidente de mesa, por si no me quedó muy claro. Pero pues te decía yo antes que una de los objetivos es reservar el masculino para actividades de prestigio. Sí, y es verdad, para muchas cosas no importaba, pero pues no importaba para dependienta ni para asistente, pero para presidenta importa. Y no importa profesora, pero cancillera dijeron que ni hablar. O sea, salió el libro de estilo del País diciendo que se decía la canciller, y dices, pero bueno, que son cosas y... Sí, bueno, yo soy abogada y cuando vos tenés que hacer una cédula para notificar a otra parte y tenés que copiar una parte del escrito del expediente judicial, muchas veces me han corregido cuando puse que firmaba la jueza y me corregían y a lo mejor ese es el único error y me rebotaban todo el trámite porque decía jueza y no juez.
¿no? Sí, allí Y me lo también, tiraba todo allí para también me atrás. contó una abogada una cosa parecidísima también. Yo allí hicimos algunas cosas, por ejemplo, alguna acción como las que hacemos de todo, pues ir a las que tuvieran tarjeta de crédito a una tienda grande, tipo de las que más explotan a las mujeres, tipo Zara, ¿no? Inditex y tal, ir a pagar y decir, uy, yo no firmo porque yo no soy el titular de la tarjeta, seré la titular, tal, y entonces una cola de un montón que dicen que no firme, tal. Y una vez me tocó presidenta de mesa y también no firmé ni mi urna, la última que llegó, porque yo dije que me lo cambiaban todo y yo no era presidente de mesa, era presidenta. O sea, acciones de ese tipo como otras cosas, ¿no? Hay muchas cosas. Yo cuento que yo estaba en la universidad en los 70, hacía dictadura, y pedías la palabra y había muchísima gente, decían el 25 y tal, y yo estaba esperando casi todos los números que alguien dijera lo que yo iba a decir para decir paso, porque hablar en público, ya veis que luego aprendí, pero en aquel momento, y entonces yo oía que mis compañeros decían lo mismo que habían dicho los 10 anteriores, tan contentos de escucharse a sí mismos, que les da igual repetir, oye, tal. Y un día había mucho follón, y poneros España, años 70, no habéis nacido, pero bueno. Y dice uno, ¿esto es una asamblea o qué cojones es? Entonces dice otro, cuidado con las palabras, que hay señoritas en la asamblea. Ya veis lo que me gusta a mí la palabra señorita. Entonces luego dijeron el 22 y se levantó una amiga mía, Begoña, y se puso de pie y dijo, yo solo quiero decir una cosa, cojones, y se sentó. Yo en ese momento me pareció que nos acababa de devolver la voz, la existencia, y ya éramos personas como ellos, con derecho a las palabras, a todas las palabras, que no éramos señoritas. Hoy ya, después de 40 años, aprendí que no vamos a utilizar un lenguaje que va contra nosotras mismas, que aprendí que tenemos que nombrarlo. Pero en aquel momento no aceptar el único lenguaje que había, que era el masculino, pues equivalía a aceptar el silencio, y eso ni bajo el agua, ¿no? Entonces, pero es verdad que hemos aprendido muchas cosas y sobre todo porque partíamos de una cosa que es verdad que es difícil, que es de construir todo y volverlo. Y por eso empezamos también con aquello que era imposible hablar ¿no? De voy al ambulatorio y le pregunto al conserje, a la conserja, qué enfermero o enfermera, a ver qué debe. Ahora sabemos que en vez de los trabajadores y trabajadoras podemos decir la plantilla, el personal, tantas cosas, ¿no? Y por ejemplo en esta guía de Leyedó, que es buenísima, pone ejemplos en vez de decir, aunque ya soy capaz de leer solo, también me gusta que vosotros me leáis algo. Pues para no poner, aunque ya soy capaz de leer solo y sola, si todavía quiero que vosotros y vosotras me leáis algo, pues pone, aunque ya soy capaz de leer por mi cuenta, todavía me gusta que alguien me lea, ¿no? Y quien dice, soy más autónomo o autónoma, pues tengo más autonomía, me siento influido por mis amigos y amigas, pues me influyen mis amistades, yo qué sé, tantas posibilidades de palabras que podemos usar que realmente recojan a todo el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, analiza unas escuelas donde hay comedores, ¿no? Escolares, y en esta dice, el instituto dispone de uno de los pocos comedores, diariamente se proporciona comida a 280 comensales, perfecto, cabe todo el mundo. Es como si yo digo, trabajo con adolescentes, ¿puedo? Le quité la marca del determinante, los adolescentes no, hay que decir, los adolescentes son insufribles, tengo que decir, en la adolescencia son insufribles, pero trabajo con adolescentes, ¿eh? Y luego, por ejemplo, se ofrecen distintos menús para personas celíacas, alérgicas, musulmanas y alumnado general, ¿no? Pues se puede poner personas, o se puede decir esto, alumnado celíaco tal, o personas tal, o gente, todo eso. Y luego dice, un grupo humano formado por 3 cocineras y 8 ayudantes, los ayudantes no sé qué son, pero con ayudantes me vale, porque es verdad que también recoge. Le agradecemos a Teresa Meana. La generosidad por tu sabiduría y por tu amor. No, y muchas gracias por tanta paciencia y atención y todo. Además ya sé que muchísimas de las cosas que dije ya las sabíais, con lo cual más rollo. No, para nosotros, la verdad que fue maravilloso para todos, incluso para nosotras, que como Teresa dice, hace 7 años que no nos vemos. Digo, no, en realidad yo te veo todos los años cuando pasamos. Bueno, muchísimas gracias para quienes vienen. Gracias. Quienes vienen por primera vez, una de las cosas que hacemos
regalar palabras de mujeres, así que se pueden elegir algún libro de poesía de mujeres ahí en los instantes, vos también, Teresa. Qué bien. Si te querés llevar para Silvia y para la gente de Bahía Blanca. Bueno, pues bueno. Así que... Allí están, ¿no? Vale, sí, ahora. ahí pueden elegir. Y bueno, siempre serás bienvenida. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias.